No abras la puerta. Muchas personas piensan que esto que os voy a relatar es una simple leyenda, un cuento o incluso una falsa historia, pero yo lo único que puedo hacer es contárosla. A partir de ahí, sacad vuestras conclusiones. Hace 2 años, estaban en su casa, tan tranquilos, María, una señora de 40 años que se había divorciado recientemente, con su hijo pequeño de tan solo 8 años. Como era de costumbre, María se tenía que ir todas las noches a trabajar. Era una mujer con muchas responsabilidades tanto en su trabajo como en su casa y no podía atender a su hijo en todo momento. Pero aquel día sería muy diferente al resto, ya que, cuando se encontraban cenando, vieron en las noticias que un asesino en serie, muy peligroso y agresivo, había escapado del centro penitenciario de la ciudad. Lo más grave de la noticia no era que este interno hubiese escapado, lo peor era que había sido visto a pocas manzanas del hogar de la familia. Esto provocó la incertidumbre de María, que al irse al trabajo tenía que dejar a su hijo solo en casa. María, para prevenir desgracias, cerró las ventanas, puertas, y le explicó lo siguiente a su hijo: no abras ninguna ventana ni las puertas. Aunque llevo las llaves, por si ocurre algo, yo golpearé 3 veces seguidas la puerta o simplemente me reconocerás por la voz y entonces sabrás que soy yo. Llegado el momento, María se fue a trabajar y dejó a su hijo solo. Este, lleno de miedo, cerró la puerta a cal y canto y se puso a ver la tele para relajar la mente. Al cabo de rato, el chico ya estaba dormido cuando de pronto llaman a la puerta. Pon pon. El chico se despertó y aterrado se dirigió muy despacio hacia la puerta y dijo: ¿Eres tu mamá? La respuesta vino con otra serie de golpes acompañados de un susurro escalofriante que decía: ábreme la puerta. El niño atemorizado huyó hacia su habitación, donde se pasó la noche llorando y esperando a que llegase su madre, hasta tal punto que se quedó dormido. Al día siguiente, cuando se levantó, se dio cuenta de que su madre no había vuelto. Y aún con miedo se dirigió a la puerta que conducía a la salida de la casa y se encontró a su madre con las piernas cortadas, por lo que no pudo llegar al timbre, la lengua cortada, por lo que no le pudo reconocer la voz y totalmente ensangrentada. Desde ese día este chico tuvo que ser hospitalizado en un psiquiátrico y no pudo dormir sin sufrir constantes pesadillas. La Casa de los Espejos. En la parte antigua de la ciudad española de Cádiz cuenta la leyenda que en aquella zona vivía un importante almirante junto a su esposa e hija. El almirante adoraba a su hija y en sus viajes a tierras americanas siempre le traía un nuevo espejo. Su hija coleccionaba espejos, así es como el almirante reflejaba el afecto que sentía por su hija. La joven era tan hermosa que su madre sufría cada vez más celos y su resentimiento hacia su propia hija crecía cada vez más. Cuando el almirante se ausentaba, la relación entre madre e hija estaba cada vez más contenida, las peleas entre ellas eran más frecuentes por el odio que había empezado a crecer cada vez más en la madre. En uno de los viajes de su esposo, la mujer aprovechó para poner veneno en una bebida para así acabar con la vida de su hija para recuperar el amor que le había sido robado. Cuando el padre de la joven regresó, se deshizo en llanto al saber que su amada hija había muerto. Según la esposa, una terrible enfermedad fue la causa de la muerte. No obstante, mientras el padre lloraba desconsoladamente en la habitación de su hija, en uno de los espejos que más apreciaba, su hija apareció como en un mensaje enviado desde el más allá la escena de lo que realmente sucedió y pudo ver cómo su esposa ponía matarratas en la comida, un veneno que deterioró a su hija hasta que finalmente murió tras una larga agonía. Atónito y lleno de ira ante la amarga verdad, el almirante obligó a su esposa a confesar el crimen y se encargó de hacer que fuese condenada a pasar el resto de sus días tras la soledad de las rejas en alguna mugrienta prisión. Sin embargo, pese a haberse hecho justicia, el viejo marinero nunca más pudo vivir en aquella enorme casa en que cada espejo le recordaba a su hija perdida. Por eso se marchó lejos sin importar las consecuencias. Dicen que no se volvió a saber de él, dejando tras de sí una casa que permanecería abandonada durante décadas. Durante este tiempo, la historia de la Casa de los Espejos y lo que en ella ocurrió empezó a hacerse más conocida y algunos osados jóvenes aprovechaban la noche para entrar en ella a escondidas y demostrar su valentía o investigar si era cierto que allí aún residía el alma en pena de la chica asesinada.
Las personas se adentraban en el viejo caserón, aseguraban que en la planta superior de la vivienda se podían escuchar llantos y lamentos de niña, y en el silencio de la noche el sonido parecía rebotar de forma extraña en los espejos, como si el sollozo proviniera de cada uno de ellos. Pero si hay algo aún más escalofriante es el relato de aquellos que osaron romper uno de los espejos. Según cuentan en los fragmentos de estos, no se reflejaba su rostro, como si el trozo de espejo se negara a devolver su imagen en su lugar, y si uno era tan imprudente como para mirarlo fijamente el suficiente tiempo, aparecería la niña muerta reflejada, asomando lentamente su cara con una expresión de ira que haría palidecer al más valiente. Normalmente aterrorizados huían lo más rápidamente posible del lugar, y mientras escapaban podían ver por el rabillo del ojo como la niña les observaba desde dentro de los espejos que aún seguían intactos. Actualmente la casa ha sido restaurada, sus paredes se han pintado de verde y en su entrada se ha colgado un cartel que dice: Alameda Apodaca S.L. Venta de viviendas de lujo. No obstante, toda esa fachada es una máscara vacía que no engaña a nadie, pues todo el que conoce la leyenda y cree en fantasmas, mira con cierto temor o respeto aquella casa en la que hace apenas unos pocos años los jóvenes seguían organizando incursiones en grupo o concursos para ver quién se atrevía a permanecer más tiempo dentro del caserón. Ninguno se atrevió a entrar por segunda vez. De la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal, anteriormente era obligado transitar por una carretera bastante sinuosa y peligrosa, pues bordea un precipicio sumamente profundo, casi vertical y de roca sólida. Actualmente existe una autopista. El viaje era de lo más normal, aunque circulaba por la noche. Muchos de los pasajeros habían hecho ese viaje varias veces, así que aprovechaban para dormir. El autobús inició el viaje lleno, subió por la cuesta sin problemas cuando comenzó a llover, como tantas veces en esa parte del camino. Entonces alcanzó el punto más alto y luego inició el descenso. Iniciaron las famosas curvas de Calderón, un tramo de carretera, en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas. Además se caracteriza porque sin importar si se va a Toluca o se viene de ella, esa parte es de bajada, pues es parte de una hondonada bastante grande y donde hay un puente en el cual solo cabe un auto y está además al salir de una curva muy cerrada. En ese puente han ocurrido accidentes muy graves y muchos de ellos mortales. Está tan hondo que, a no ser por la cantidad de piedras afiladas a los lados, fácilmente podría sujetarse un jefe. El autobús en cuestión inició su descenso, con lluvia y por supuesto el pavimento mojado. De repente los pasajeros se percatan de que el autobús está ganando velocidad y se asustan, reclamando al conductor, quien no dice nada en absoluto. Entonces, sumamente nervioso, al fin atina a decir: están fallando los frenos. En poco tiempo el autobús toma tanta velocidad que es imposible controlarlo y en una curva el autobús se precipita al vacío. Muchos mueren instantáneamente a causa del golpe, otros yacen inconscientes, hasta que el autobús se incendia y en poco tiempo es consumido por las llamas. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y todos mueren de una forma horrible. Mientras tanto, en las oficinas de la central de autobuses no reciben el reporte de que el autobús número 40 de esta línea de autobuses haya llegado. Está demasiado atrasado y era el último de la noche, de modo que si se averió, no habrá otro que lo alcance y pueda traer a los pasajeros, de modo que se envía un vehículo a investigar. No parece haber rastro de él en todo el trayecto, al menos no hasta llegar a las curvas de Calderón, donde una patrulla de la policía ha localizado un terrible accidente. No hay supervivientes y los cuerpos están unos destrozados fuera de lo que quedó del autobús y otros calcinados dentro del mismo. Solo fue noticia por poco tiempo, pero a partir de esa fecha y por las noches, si te encuentras en la carretera de Ixtapan de la Sal, con rumbo a Toluca por la noche e intentas subir a un autobús, es posible que sea el número 40 el que se pare y te abra la puerta. Al abordarlo notarás que es un autobús antiguo, pero en buenas condiciones, y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan nuevos, no te importará mucho, pero entonces te percatarás de que aun cuando va lleno, con personas de pie, hay siempre un lugar vacío, o 2 o 3, siempre de acuerdo con el número de personas que se acaben de subir. Nadie ocupa esos asientos, así que te sientas aun cuando te parece raro, y sientes un vacío en el estómago. Te percatas de que a pesar de la hora nadie va dormido, mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños. Es un silencio pesado, además todos van bien arreglados porque nadie lo sabe.
El auxiliar del chofer, quien revisa los billetes o te cobra el pasaje, comienza pocos minutos después a revisarlos, preparas el importe de tu pasaje pero jamás pasa a tu lugar para solicitar el costo. Eso es aún más raro, pero piensas que al bajar en la terminal pagarás. Llegas a Toluca sin contratiempos, pero pasada la medianoche, entonces el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal y te dice que debes bajar en ese momento, aunque el trayecto no ha acabado y no entiendes la razón, obedeces. Entonces al llegar a la altura del chofer, el único que habla, y al intentar pagar tu pasaje, te dice que no es nada y añade: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen, bajan y no se giran, sino hasta que se escuche el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, solo para darse cuenta de que no hay autobús, este mismo ha desaparecido. Los desobedientes al bajar y girarse ven el autobús hecho pedazos, dentro esqueletos descarnados y el chofer mirándote sin decir nada. El autobús desaparece y la persona en cuestión muere unos días después. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Si por casualidad algún día viajas a Ixtapan de la Sal y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues, si es de noche, a subirte a un autobús, quizás sea el número 40. Si es así, solo obedece las instrucciones, de ese modo podrás contarlo, de lo contrario serás condenado a viajar por esa ruta en ese autobús por la eternidad. Una chica se queda a dormir en la casa de su amiga después del colegio. Entre juegos y risas acaban contando historias de terror, por lo que ambas se van a dormir bastante asustadas. Las dos se acuestan en la misma habitación, aunque lo hacen en camas separadas porque la hermana de una de ellas había fallecido el año pasado en un trágico accidente doméstico y la cama quedaba libre. Mientras tratan de conciliar el sueño, comienza una tormenta y entre el miedo que les ha producido contarse historias de miedo y los truenos que empiezan a sonar, ninguna de las dos puede dormirse. Cuando el sonido de la tormenta se hace más intenso, ambas empiezan a temblar de miedo y una de ellas, asustada, le dice a la otra: dame la mano. Ambas estiran sus brazos desde sus camas para consolarse y protegerse la una a la otra. Mientras se dan la mano, su miedo parece desvanecerse, por lo que finalmente a altas horas de la noche ambas se quedan dormidas. A la mañana siguiente se despiertan con total normalidad. El día parecía haber aclarado, por lo que deciden salir a jugar al jardín de casa. Pero antes la madre les prepara un desayuno que ambas comparten mientras recuerdan el susto que pasaron la noche anterior. Menos mal que me diste la mano anoche, me moría de miedo, dijo una de ellas. Gracias a ti, amiga, yo estaba tan asustada como tú. La madre, que escucha la conversación, les pregunta si han movido las camas, ya que están muy separadas la una de la otra y sería imposible que sus cortos bracitos se alargaran tanto como para que se pudieran dar la mano estando acostadas. Las dos amigas, confundidas, vuelven a la habitación y prueban a darse la mano nuevamente estando tumbadas. A ambas les recorrió un escalofrío por la espina dorsal al comprobar que sus manos quedaban a casi 1 metro de distancia con los brazos totalmente estirados. Parece que esa noche no solo los vivos tenían miedo.